a todos de nuevo. Estamos realizando un examen de selectividad de química de Andalucía 2023. Todos los ejercicios de este examen o sobre cualquier tema de matemáticas, física o química los encontraréis en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Es un ejercicio de reacciones redox. Me hace tres afirmaciones y me pregunta si son verdaderas o falsas. Dice, todas las reacciones de combustión son procesos redox. La reacción de combustión es un compuesto que reacciona con el oxígeno para dar CO2 y agua. Generalmente, si el compuesto solo tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, en su combustión dará CO2 y agua. Fijaros que en el caso del metano, recordando que el número de oxidación del hidrógeno es más 1, habiendo 4 hidrógenos, tendremos más 4 en la oxidación del hidrógeno. Por tanto, el carbono actúa para que la molécula sea neutra. Si aquí hay más 4, el carbono actúa número de oxidación menos 4. Sin embargo, en el CO2, recordando que el oxígeno, salvo en algunos casos como los peróxidos, es menos 2 de número de oxidación, total menos 4, entonces el carbono actúa con número de oxidación más 4, lo que implica que hay un cambio del número de oxidación. El carbono pasa de menos 4 a más 4 y por tanto se oxida. Fijaos, cuando el número de oxidación aumenta de menos 4 a más 4, estamos aumentando, entonces es una oxidación. ¿Qué ocurre con el oxígeno? El oxígeno en estado natural, en forma de O2, tiene número de oxidación 0, mientras que aquí tiene número de oxidación menos 2. El menos 4 le viene porque hay 2 oxígenos. Por tanto, el oxígeno pasa de 0 a menos 2. Y fijaros, el número de oxidación pasa de 0 a menos 2. De 0 a menos 2. Disminuye, se reduce el número de oxidación. Eso es una forma muy simple de saber si se oxida o se reduce. Si el número de oxidación disminuye, es decir, se reduce, es una reducción. Por tanto, el oxígeno se ha reducido y por tanto sí son reacciones redox. Apartado B me dice que el agente oxidante es la especie que dona electrones en un proceso redox. El oxidante es la especie que se reduce. El reductor es la especie que se oxida. Por tanto, el oxidante se reduce. Si se reduce, fijaros qué ocurre en una reducción. Pasamos de 0 a menos 2. El número de oxidación disminuye. ¿Por qué? Porque hemos ganado electrones. Teníamos oxidación 0 y ahora tenemos oxidación negativa. Es decir, hemos ganado electrones. Por tanto, el oxidante al reducirse gana electrones, no los cede, no los pierde, sino que los gana. Por eso la afirmación es falsa. Luego me dice que cuando el ácido nítrico se transforma en monóxido de nitrógeno, entonces el nitrógeno se oxida. Veamos el número de oxidación del nitrógeno en cada uno de los compuestos. El oxígeno es menos 2 por 3, menos 6. El hidrógeno es más 1. Por tanto, para que la molécula sea neutra, el nitrógeno es más 5. En el caso del NO, el oxígeno es menos 2, la molécula es neutra, por tanto, el nitrógeno es más 2. Por tanto, hemos pasado de más 5 a más 2. De nuevo, pensamos de la misma forma. ¿Qué ha ocurrido con el número de oxidación? De 5 ha bajado a 2.
De 5 se ha reducido a 2. Es una reducción. Por tanto, el nitrógeno se reduce, no se oxida. Por tanto, la afirmación es falsa.